como corresponde antes de darle la palabra. Pero bueno, yo en principio quería comentar lo siguiente. Nosotros somos el Museo Sitio en Memoria ESMA, el museo que está creado y funciona donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, en el edificio que también funcionaba como casinos oficiales, que nunca dejó de funcionar como casinos oficiales. Y antes de seguir presentando la institución, y que me interesaría agradecer mucho al Centro de la Franca Argentina, a Héctor en particular y a todo el equipo en la persona de Héctor, por habernos invitado. Nosotros trabajamos muy cerca, ambas instituciones están desde allá hace unos años manteniendo una relación de lo que llamamos una sociedad estratégica y una relación de cooperación muy interesante, muy productiva. Y esta sería como la cuarta actividad docente que compartimos en el 2019, que es un montón. Uno dice cuatro es un montón y nos pone muy felices. La directora ejecutiva, Alejandra Naftal, que no está en Buenos Aires y por eso estoy yo en su lugar, también se hace presente en mis palabras, nos saluda a todos y todas y agradece también nuestra participación. Les contaba, nosotros somos el Museo Sitio de Memoria ESMA. Fuimos inaugurados, o el museo fue inaugurado el 19 de mayo del 2015. Somos un extraño ejemplo de continuidad institucional, de estabilidad institucional. Atravesamos desde la inauguración del museo un cambio de gobierno con un cambio de signo político bastante dramático, de un gobierno que tenía las políticas de memoria, verdad y justicia, las políticas de memoria en particular como parte de su agenda política prioritaria, por uno que no tiene las políticas de memoria como parte de su agenda prioritaria. Pero sí podemos decir que la política de memoria y verdad y justicia como política de Estado ha tenido continuidad y nosotros somos un ejemplo de eso. El equipo que integra el museo es el mismo, los contenidos que están dentro del museo son los mismos y hemos hecho una cantidad de actividades en estos 4 años y medio de existencia muy importantes y diría, con total libertad en términos del perfil de las actividades y sin una intervención de orden político administrativo por parte del Poder Ejecutivo. Eso es destacable y no quiero señalarlo como digamos, es en honor a la verdad, no tiene que decir todo esto, pero quiero señalar que eso es el producto de la política de memoria y de justicia, digamos, no es una decisión de gobierno basada en la buena voluntad de quienes integran las administraciones en cada caso. Y con esto no estoy tratando ni de negar ni de señalar una falta o una destacada buena voluntad en torno a eso. No quiero meterme personalmente con ningún perfil de ningún funcionario de gobierno. Sí quiero decir que, como señaló Héctor recién en torno a, por ejemplo, el caso del 2x1 y la conmutación de la pena y la demanda social de que eso no sea posible, la demanda social es lo que hace posible que el museo exista y que la política de memoria, verdad y justicia siga siendo una política de Estado. Nosotros somos parte de esa política de Estado. Pero también es interesante señalar que la política de memoria, verdad y justicia es una política que tiene avances y retrocesos. El ejemplo del 2x1 es un avance y un retroceso. La Corte Suprema en el 2017 decide tomar una decisión que viola la voluntad de la sociedad, en términos de la voluntad mayoritaria de la sociedad, y la sociedad fuerza a la política a reaccionar y a limitar la capacidad de la Corte Suprema de hacer eso. Eso es interesante para analizar. Me quedó resonando mucho la última pregunta del compañero allá en torno a la cuestión de cómo la educación impacta las políticas de memoria y cómo el Estado... A mí, de todas las cosas que ya señaló Héctor en su reflexión final, diría el Estado no es homogéneo. Y si bien una política de memoria, verdad y justicia rige el funcionamiento de las instituciones, que la Corte Suprema en el 2017 pueda tomar una decisión, demuestra que el Estado no es homogéneo. Los juicios tienen devenires que, si bien están
siguen sucediendo desde el año 2006, tienen idas y venidas y tienen resultados dispares y hay decisiones que incomodan y que molestan a muchas personas porque se interpreta la Constitución de una determinada manera y para eso están los jueces y las juezas naturales que tienen esa responsabilidad y las instancias judiciales. Entonces digo, es para pensar las responsabilidades y las posiciones que toman los estados, el estado alemán en el caso de la pregunta, en relación con eso. Los estados no son cosas homogéneas, lamentablemente y por suerte también, porque esa diversidad, igual yo digo, no soy un especialista en el tema, solo me quedó esa reflexión pensándolo porque hoy, por ejemplo, el estado está integrado por personas que son muy dispares también, y eso también es interesante. No quiero hablar de Alemania porque realmente no conozco el tema en profundidad. Sí que la demanda social argentina hizo posible todo lo que nosotros tenemos para mostrarle al mundo y que bueno, que esta es una instancia de construcción de esa demanda y que quienes son docentes tienen, así como nosotros como institución de memoria, la responsabilidad de reproducir la demanda en el tiempo, ¿no? Como enseñar acerca del terrorismo de Estado es recrear la demanda social de la política de memoria y verdad y justicia que garantizará que en la continuidad en el tiempo de ese estatus de política de Estado. Bueno, resumo muy brevemente qué es el museo y presento el tema y les doy la palabra aquí a las compañeras que son mucho más interesantes que yo para escuchar. El museo, les decía, funciona en el ex casino de Oficiales, un espacio que estaba pensado como el lugar de recreación y alojamiento de la alta jerarquía de la Marina y que fue el lugar en donde esa misma alta jerarquía de la Marina decidió crear y operar el núcleo de la represión que se orquestaba desde la ESMA, donde estuvieron los principales espacios de cautiverio, donde funcionó la maternidad clandestina, donde nacieron al menos 36 niños y niñas, de los 36, de los cuales 13 han restituido su identidad gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, que son parte de la tradición militante en derechos humanos que ha hecho posible la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina, que también estaban en ese lugar los espacios de trabajo forzado, que estaban también los espacios donde se acumulaban los bienes que eran robados a los detenidos y detenidas, a los secuestrados y secuestradas, mejor dicho, que también desde ahí se orquestó la venta de esos bienes y el surgimiento de empresas cuyo capital semilla fue originado en ese lugar, a sangre y terror, que todavía es algo que queda investigar, que falta investigar, que es una responsabilidad de la justicia en el tiempo poder dar con el tema de los crímenes económicos, de los delitos económicos, que también fueron muchos, y que por ejemplo es una temática que todavía no tratamos en el museo porque nosotros exclusivamente nos referimos, si ustedes lo han visitado o lo visitarán en el futuro, esperemos, a lo que ha sido probado, por justamente la responsabilidad del Estado de dar información fidedigna. Es menos de la mitad de lo que sabemos que sucedió, pero es lo que está probado y que podemos decir que en la Argentina tiene categoría de verdad y que no se puede discutir. Bien, el museo está abierto de martes a domingo de 10 a 17 y hacemos un montón de actividades vinculadas a la formación docente. Consideramos que los y las docentes son nuestros principales aliados y queremos que lo sigan siendo. Conmigo está Cecilia Cavallo, que es la responsable del área educativa, y bueno, en fin. Haremos todo lo posible para que se enteren de todo lo que hacemos a través incluso del Centro Ana Frank, para poder establecer vínculo con ustedes si aún no lo hemos hecho. Vinculado a la temática del seminario y de esta conversación en particular, una cosa que me queda muy presente de la presentación de Jacqueline, estoy un poco redundante, es la cuestión generacional, ¿no? Digo, cómo en el tiempo la desobediencia se fue haciendo posible en la experiencia del nazismo. Estamos hablando de que Jacqueline forma parte de una segunda generación de descendientes de la familia de un genocida. En este caso, al lado mío hay dos personas que integran la primera generación. Y también eso es posible en la Argentina por la política de memoria y la justicia que habilita que estas cosas sucedan, ¿no? Hace un par de días hablábamos con Analía de los temas
con los cuales se podía presentar la mesa. Y tomé un montón de notas buenísimas que obviamente me dejé en la oficina y que tuve que reproducir, pero creo que puedo retraer acá o reponer algunas de esas temáticas para presentarlas y darles la palabra a ellas. La idea de la disidencia, la idea de la desobediencia, la idea de la obediencia debida, contrapuesta contra la desobediencia, con esa categoría de lo que implica, pero la obediencia debida no solo dentro del ámbito del ámbito militar, sino dentro del ámbito de los mandatos sociales, familiares y legales que la sociedad argentina le impone a las personas, como la tradición de la militancia en derechos humanos de la sociedad argentina y nuestros organismos y los productos de esa militancia y esa tradición hacen posible que surjan voces que son desobedientes de esos mandatos, y el rol del Estado y la política de memoria y verdad y justicia como habilitador de que todas esas cosas sucedan. Una reflexión más, antes de presentarlas a las compañeras y darles la palabra, es que el museo, sitio de Memoria ESMA, es un museo que, como yo les dije, se basa únicamente en voces que están dadas ante la justicia, que no es todo lo que sabemos, pero que sí es lo que está probado, y somos muy fieles a esas voces, pero que al mismo tiempo nos preguntamos si el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina es un proceso que es abierto y continuado en el tiempo, que tiene avances y retrocesos y que tiene surgimiento de nuevas voces, por suerte. ¿Cómo habilitamos esas voces dentro de esta institución que tiene algunos paradigmas, algunos axiomas en la creación de su muestra permanente, que fue un proceso muy largo, difícil, de consenso, de acuerdos entre los grupos de interés para poder llegar al museo que tenemos hoy? Bueno, ¿cómo incorporamos esas nuevas voces? Esa es una de las grandes discusiones que no tenemos resueltas claramente, pero que sí intentamos resolver en la acción, como planteaba Héctor de uno de los ejes, ¿no? Como la acción, el conocimiento y la emoción, y que lo que nosotros podemos presentar como institución es la experiencia que de alguna manera reúne esos tres conceptos: la experiencia de conocer el lugar, y que en ese lugar sucedan cosas que desafíen lo que ese lugar fue, que rompan con lo que ese lugar fue, y que el sentido de victoria de la sociedad argentina es que es posible hacer cosas en libertad y habilitar nuevas voces de un lugar que estaba pensado para cercenarlas. Una cosa para destacar es que la primera actividad que el colectivo Historias Desobedientes tuvo con una institución sucedió en el Museo Sitio de Memoria ESMA. Y eso para nosotros es muy importante. Y creo que de alguna manera es lo que hace que hoy esté yo moderando este panel. Bien, quienes me acompañan son Analía Camilek, que es profesora de enseñanza primaria, licenciada en Psicología de la UBA, profesora para la enseñanza media y superior en Psicología de la UBA, y es compiladora del libro Escritos Desobedientes, publicado en agosto de 1918 por la editorial Marea, y que cuenta con el testimonio de 18 integrantes del colectivo. 1900. Ojalá. Perdón. Una errata. Y María Estela Capeche Duacastela, que es licenciada en Psicología con orientación clínica, tiene formación teórica en Psicología Clínica junguiana o junguiana, formación en Filosofía y Filosofía Política en la Universidad Nacional de General Sarmiento, formación en Mitología y Mitocrítica en la Universidad Complutense de Madrid, que ejerce la profesión clínica desde hace 40 años, dicta talleres de mitocrítica y hermenéutica de mitos desde el año 2010 y ha publicado 2 novelas y varios cuentos. Ambas son integrantes del colectivo Historias Desobedientes, conformado por familiares de genocidas que abrazan las banderas de memoria, verdad y justicia. Así que yo me callo. Bueno. Dale, gracias Sebastián. Gracias a la Casa de Ana Frank, gracias Héctor, gracias Juan. Estamos acá, hoy somos todos hijos e hijas los que estamos. Está, bueno, Nancy, que viene de Alemania y que está acá transitoriamente y siempre se hace presente
cuando anda pululando por Argentina, bueno, Pablo, Lisi, Vivi, allá atrás lo vi a Gonza y a Vivi con B corta. Justo coincidimos que somos todos hijos, pero bueno, el colectivo Historias Desobedientes está conformado por familiares de genocidas, se han sumado también nietos y nietas de genocidas. Obviamente hay una diferencia generacional con Alemania, ¿no? Esta cosa de las comparaciones, Héctor, van a estar a la orden del día, así que ponete contento porque se me agolpan las cosas en el cerebro de todo lo que quiero decir en relación al testimonio que acabamos de escuchar de Jacqueline. Y bueno, para quienes no nos conocen, Historias Desobedientes es un colectivo conformado en mayo del 2017, a partir de mayo del 2017, como bien señalaban, a partir del 2x1 que nos interpeló fuertemente, por quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas. Comenzamos siendo hijas e hijos y bueno, después se sumaron otros parentescos como nietos, nietas, sobrinas, hermanos de genocidas, ahijados de genocidas. Y bueno, y acá estamos, hoy ya somos más de 100 los que hemos entrado en vinculación y hasta se ha conformado un Historias Desobedientes Chile, conformado con familiares de genocidas chilenos y que ya también tiene su propio recorrido como colectivo y hace poquito han marchado por primera vez en conmemoración al golpe de Allende y que hemos viajado también desde Argentina acompañando. Y bueno, estamos acá también tratando de impulsar y alentar una Historia Desobedientes en Alemania, lo cual estaría muy lindo, porque sabemos que hay muchos testimonios de descendientes de nazis, ya no quedan por una cuestión etaria hijos, pero sí hay nietos y nietas y seguramente habrá bisnietos y bisnietas y otros parentescos. Y bueno, invitarlos también a que se sumen a este movimiento que ya está trascendiendo fronteras y que entendemos que tiene una potencia y que tiene mucho también para decir y para aportar a la memoria colectiva. Así que bueno, nada, hablábamos del genocidio, hablábamos de las comparaciones del genocidio, me vino a la mente un libro de Daniel Ferenstein, El genocidio como práctica social, ¿no? Y ahí es interesante también pensarlo en términos comparativos acerca de los efectos que genera el genocidio en las sociedades, acerca de los objetivos que genera el genocidio, y me parece que ahí no hay distinción, ¿no? Estamos todos conscientes de que es una práctica política y de lo que quiere es imponer determinadas condiciones a una sociedad y que, bueno, por suerte se presentan resistencias. Hablamos también del valor de la desobediencia. Bueno, antes, acá lo miro a Héctor, que me habló y me hizo mucha hincapié en el valor testimonial, así que no voy a hacerme la tonta en eso, y voy a contar un poco acerca de por qué estoy conformando este colectivo, antes de arrancar. Bueno, como bien señalaban, mi nombre es Analia Kalinek, mi padre Eduardo Emilio Kalinek fue juzgado y condenado. Que haga pausa, bueno, haceme gestos. Mi papá actualmente cumple condena a cadena perpetua por haber participado en el circuito Atlético Banco y el Olimpo. Él, durante la época, actualmente tiene 67 años, está preso en Ezeiza, tramitando el 2x1, tramitando la domiciliaria y ahora, como le denegaron todo eso, está tramitando salidas transitorias. Él me está haciendo un juicio para declararme indigna y desheredarme de mi mamá. Esto está pasando ahora. Hace 10 días tuve una audiencia de conciliación obligatoria y después de 10 años tuve la oportunidad de cruzármelo y verlo frente a frente y poder intercambiar de alguna manera algunas sensaciones. Y bueno, el recorrido tiene que ver, el recorrido personal, entre una paloma, creo que es un indicador de nada raro, acá, supersticiosos abstenerse. Y bueno, mi recorrido tiene que ver con años de impunidad. Yo nací en el 79, en plena dictadura, en el marco de una familia tipo, una mamá ama de casa y un papá que trabajaba mucho, entre paréntesis, policía. 4 hermanas mujeres, las 4 nacidas en dictadura, con muy poquita diferencia de edad, todas nacimos en un periodo corto que fue la dictadura, 77, 79, 80 y 82. Y bueno, y en ese contexto crecí, tuve una infancia feliz, un vínculo de mucho cariño y mucho afecto con mi papá. Nunca jamás sospeché de su actividad como genocida durante la dictadura.
las leyes de obediencia debida y punto final impusieron un manto de silencio, especialmente al interior de mi familia particularmente, hablo desde ese lugar, creo que a nivel social también. Reivindicamos la lucha de las madres y las abuelas que siempre siguieron luchando y perseverando para que todo esto no se silencie. Y fue bueno, en el año 2005, a partir de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que yo me anoticié básicamente de que hubo una dictadura, así de burdo como suena, y que algo tenía que ver esa dictadura, porque que yo había nacido en dictadura también empezó a hacer una pregunta para mí, y que mi papá en esos años ya era policía y trabajaba como policía, también empezó a hacer preguntas de manera muy culposa, porque es un papá al cual yo tenía un vínculo de afecto muy, muy fuerte. Y bueno, entender que el hecho de que él quede preso y detenido había sido un error, que se habían confundido, que no entendían cómo mi papá podía estar preso, y abrazaba fuertemente la esperanza de que todo sea un error. Mi papá también al respecto decía que era todo mentira y que no teníamos que creer nada de lo que se estaba diciendo, y yo obviamente tomaba la palabra de mi papá. Pasaron varios años donde la negación como mecanismo de defensa operó fuertemente en mí. Yo ya era maestra y estudiaba psicología, así que también empezaba a tratar de desenmarañar un poco estas lógicas intrafamiliares y esto que a mí me pasaba, hasta que bueno, en el año 2008 hay dos hechos que me atraviesan fuertemente. Uno es que nace mi segundo hijo, Bruno, quien no conoce a su abuelo, y el otro es que elevan la causa donde mi papá estaba imputado a juicio oral. Esta instancia de elevación a juicio oral a mí también me obliga a reposicionarme subjetivamente en relación a esta historia y a empezar a hacer esas preguntas que guardaba como muy íntimamente y que me daba incluso mucha culpa empezar a hacerlas, acerca básicamente de, bueno, papá, contame lo que hiciste, dónde estabas vos, por qué están todos estos testimonios que te señalan y te ubican en los centros de tortura y exterminio. Se pudieron verbalizar en un último encuentro que yo tuve con él en la cárcel, en junio del 2008, y bueno, a partir del cual yo no volví a tener vinculación con él. Bueno, tomar esta conciencia de alguna manera me generó, y ahí me siento identificada con Jacqueline, cuando ella cuenta esta escena en ese sitio de memoria donde no se anima a contar su lugar de origen y su filiación con el genocida, pero que deja un mensaje en el libro de visitas. Y yo creo que ahí hay una pulsión muy fuerte de poner palabra y de sacar para afuera esto que a nosotros nos pasa, que tiene que ver con la culpa y la vergüenza, aunque como bien decía Héctor, nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros padres, y yo siempre agrego, bueno, habría que explicárselo al inconsciente, porque no lo entiende. Y bueno, me parece que ahí aparece todos los desobedientes. Pablo en el año 2013 también, cuando toma conciencia de los crímenes de su padre actualmente impune, se acerca también a la Secretaría de Derechos Humanos. Vivi con su historia y también con un padre muerto en impunidad, aparece también una necesidad de palabra. Bueno, Vivi, cada uno de los desobedientes, Gonzalo, que también tiene un recorrido en esto de ir a contar su historia y de no encontrar a veces acogida a esa historia. Estela, que a través de la palabra también publica una primera novela que nosotros podemos ubicar en la historia del mundo, en la historia de nuestro país, una primera novela de un hijo de un genocida que ficciona de alguna manera la propia historia desde este lugar en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la palabra que pugna, la palabra que se impone, la palabra que surge, digamos, y la palabra también que libera y que en nuestros casos hace que nosotros nos podamos encontrar, porque fue a partir de esa palabra y de esa necesidad de explicar que mi papá es un genocida, pero que yo no tengo nada que ver con lo que él piensa, pudimos ir encontrándonos los distintos integrantes de este colectivo y nos vamos encontrando incluso con historias desobedientes de otro país. Así que bueno, estoy por saldar mi parte testimonial. Continúo.
con esta historia que, bueno, que tiene su correlato en un correlato de construcción colectiva, que me parece que es lo que da sentido también a nuestras historias personales, que, bueno, que estuvieron ahí latentes en soledad mucho tiempo, pero que ahora me parece que la dimensión política fuertemente la tiene a partir de la conformación de un colectivo que hoy se presenta también como una referencia para otros descendientes de genocidas, para otros familiares de genocidas, que incluso las propias organizaciones de derechos humanos nos están instando a que se comuniquen con nosotros, y que, bueno, que entendemos que ahí tenemos un rol importante a nivel social, que recién lo estamos empezando a descubrir y a construir, pero que tiene que ver con esto, con ser un lugar de referencia para que quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas nos podamos encontrar y podamos tramitar estas historias y hacer un aporte también a nivel social desde este lugar y en la construcción de la memoria colectiva. También hablamos de el trabajo pedagógico, ¿no? La función, digamos, de la transmisión de la memoria y el rol central que tiene la cuestión pedagógica. Nosotros desde el colectivo estamos siendo convocados por escuelas, por universidades, escuelas de todos los niveles y modalidades. Hemos estado en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en terciarios, en universidades, Universidad de Psicología, Universidad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de otras. Y entendemos también que, bueno, acá una reflexión muy interesante, ¿no? Porque uno cuando va a la universidad y a la facultad y, bueno, empieza a hablar, bueno, del complejo de Edipo y de los mandatos y, bueno, y todas esas cosas, uno se ubica como en un lugar un poco más lejano en términos teóricos de la propia historia a partir de lo que puede transmitir. No obstante, hay interpelaciones y hay apelaciones a las emociones que vos bien planteabas como un eje interesante, pero también vemos que cuando damos charlas en escuelas con niños más pequeños de primaria, lo más que hemos llegado es a quinto grado, de quinto, sexto y séptimo grado, estamos hablando de una franja etaria entre 10 y 12 años, las preguntas y las reflexiones son distintas y apelan mucho más a las emociones, y hay un impacto también muy fuerte en estos chicos, en estas chicas, cuando escuchan el testimonio en primera persona de la hija de un genocida, ¿no? La hija de un genocida que está vivo y la hija de un genocida que está delante de ellos y que les está contando acerca de las vicisitudes de tener a un padre preso. Y no quería dejar de mencionar una anécdota que me parece sumamente gráfica, porque las preguntas en este nivel, en estas escuelas, no versan en torno al complejo de Edipo y a los mandatos y a los roles intrafamiliares, sino, bueno, pero ¿cómo se llamaba tu papá? ¿No? Y tus hermanas qué dicen, ¿no? Cuestiones más de índole de lo que está al alcance de estos niños, que yo digo son el público más difícil. Y el otro día un nene en una escuela, cuando escuchaba mi testimonio, que yo, bueno, lo cuento ya casi de manera automática, a veces tratando también de protegerme, me mira y me dice, ¿no te pone triste contar esta historia? Y yo le dije que sí, que, bueno, que también iba mucho al psicólogo, eso me ayudaba, pero que ahí ubico esto de que él se estaba sintiendo emocionado, ¿no? Y estaba pudiendo empatizar y pudiendo entender desde un lugar inédito también, si se quiere, lo que era el terrorismo de Estado y lo que generaba, y el daño que generaba incluso en los propios hijos. Y esto también que aparece en los chicos de manera más suelta y que a lo mejor los grandes también lo piensan, pero no se animan a verbalizarlo, bueno, pero es tu papá, ¿no? Bueno, pero, y a lo mejor él cumplía órdenes y tenía que cumplir órdenes. Y ahí también nosotros nos empeñamos desde el colectivo en señalar esto, de que, bueno, que por más que sea tu papá, por más que uno lo quiera, uno no puede estar de acuerdo con los crímenes, con las desapariciones, con las torturas y con todo lo que se hizo durante la dictadura militar, y que esto de que cumplía órdenes también es algo que nosotros ponemos a discusión, porque nosotros entendemos que no solo cumplían órdenes, sino que estaban de acuerdo con esas órdenes que cumplían, ¿no? Recién vos mencionabas el tema de la falta de arrepentimiento, y es así, no hay en la historia, digamos, un solo integrante de las fuerzas o un solo genocida que haya dado muestras de arrepentimiento. Bueno, ahí llega Daniel Filmus haciéndose el discreto, pero bueno, entra Daniel, ponete cómodo, bienvenido.
Y bueno, y de esto también nosotros desde el interior de las casas podemos dar fe de esta falta de arrepentimiento. Y también podemos echar algunas pistas de por qué esta falta de arrepentimiento, ¿no? Ellos están convencidos de que lo que hicieron estuvo bien. ¿Y tu mamá? Ahora cuento. Entonces, bueno, nada, me parece que el valor testimonial y lo que nosotros podemos aportar desde este testimonio tiene que ver también con pensar estas lógicas que se dan al interior de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, estas instituciones en las cuales nosotros hemos crecido. Yo una vez le escuché a Pablo una frase que me quedó grabada, que dice algo así que puede sonar controvertida, pero que la tomo para ponerla a trabajar. Dice: nosotros sabemos pensar como ellos piensan, porque nosotros crecimos pensando de esa manera. Nosotros pues pudimos dar un salto, pudimos hacer conciencia, pudimos hacer otro recorrido, y acá es donde se vincula fuertemente con el recorrido social, ¿no es cierto? Todo esto acá es posible, y esto acá también se mencionó, porque en Argentina, a diferencia de otros países, a diferencia del recorrido que hicieron en Alemania, tuvimos nuestros propios juicios y hemos jugado a nuestros propios genocidas con nuestros propios tribunales. Esto no pasó en otros lados del mundo, y yo creo que también por eso no pasó en otros lados del mundo que se haya conformado un colectivo como este. Entonces, me parece que esto también es algo que tenemos que poner a trabajar. Me parece que esto también señala un montón de dimensiones. El otro día en un congreso de salud mental y derechos humanos en Rosario, al cual nos invitaron a participar, alguien del público dijo: ustedes son un indicador de salud mental de esta sociedad. Tomo esas palabras, la verdad, con algo de pudor también si se quiere, pero me parece que tiene que ver con que Historias Desobedientes es un emergente social. No somos 4 o 5 iluminados, bueno, ya más de 100, que salimos a decir: uy, miren lo que nos pasó. Este colectivo es un emergente social. Este colectivo surge acá en Argentina, ya se está extendiendo a otros países como Chile, que ya tiene un colectivo, como Alemania, que esperemos que se forme prontamente un colectivo, pero no tenemos que perder el eje de por qué surge acá. Acá se habilitó la palabra como no se habilitó en otros lados del mundo, a través de los juicios. Primero los juicios por la verdad, primero la lucha de las madres y las abuelas, ¿no? Que se enquistaron ahí en la plaza, circulen, empezaron a circular, y bueno, acá estamos hoy con el nunca más, con el juicio a las juntas, todo el recorrido. Bueno, el nunca más, digamos, la CONADEP, con un primer intento de poner palabras, que después queda trunco por 30 años de impunidad. 30 años de impunidad donde siempre los organismos, con las abuelas y las madres a la cabeza, siguieron reflexionando, siguieron pensando, siguieron, no sé, los juicios de la verdad, siguieron testimoniando. Y después, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner y la derogación de la ley de obediencia debida y punto final, bueno, la habilitación de estos juicios, que bueno, no solo trajeron el recorrido de la palabra a una instancia judicial, sino que también trajeron esa verdad al interior de nuestras propias casas, ¿no? Nosotros somos testimonios de eso, nosotros somos testimonios de que la verdad pudo llegar a la casa de los genocidas, donde esta verdad era negada o tergiversada, gracias a los juicios. Gracias a los juicios. Yo hoy estaría comiendo un asado con mi papá si no hubiese sido por los juicios, ignorando totalmente su condición de torturador, su condición de genocida, seguramente haciendo síntomas en otras cosas, porque también sabemos, ¿no?, que estas cuestiones, por más que se quieran ocultar, por más que se quieran acallar, traen consecuencias incluso al interior de la familia de los genocidas. Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Exactamente, para todos los que vienen, y también podemos dar testimonio de eso, porque en nuestras familias no todos tienen el posicionamiento subjetivo que tenemos nosotros, y vemos los estragos que causa el silencio, la lealtad a este padre genocida que sigue vigente en muchos de nuestros hogares. Entre paréntesis, les cuento que el juicio que me está haciendo mi papá para declararme indigna, mis 2 hermanas menores también acompañan este pedido de indignidad, y que también yo digo que no es casual que son las 2 personal civil de la policía y son las 2 egresadas del Instituto Universitario de la Policía, ¿no? Como para pensar las lógicas institucionales de lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y cómo siguen operando, y cómo estas lógicas de obediencia debida, jerárquicas, patriarcales, se trasladan después a los vínculos intrafamiliares, y esas integrantes de esas familias después también forman parte de esta sociedad. Y después también habilitan que tengamos a un Macri como presidente. Digo, ¿no?, como para poner el contexto y de paso.
Después también quería, antes de pasarle el teléfono a Estelita, el teléfono, estoy con los fallidos, menos mal, bueno, perdón. Antes de pasarle el micrófono. Igual son cosas que sirven para hablar las cosas. Está mal, no estuvo muy fallido. Quiero mencionar que me impactó, yo ayer leí la nota que salió en página 12 que le hicieron a Jacqueline, y cuando leo acerca de Checoslovaquia, mi abuelo paterno es checoslovaco. Y no me resisto a unir fechas y atar cabos, pero mi abuelo vino de muy chico de Checoslovaquia, pero bueno, seguramente transgeneracionalmente hay toda una cuestión de la historia de mi familia que tiene que ver con algo vinculado a los crímenes nazis, ¿no? y a todo ese horror que desde allí se propagó al resto de la humanidad. Y en relación también a lo que hablábamos, que alguien mencionó a La Cajita de Música, la película que acá se conoce mucho más que Un Crimen, yo también hacía una reflexión que también tiene que ver con lo pedagógico, porque muchas veces es un recurso pedagógico apelar a lo literario, apelar a las novelas, incluso a las películas, que bueno, cuando empecé con toda esta historia fue un lugar de referencia a ir a buscar, ¿no? A ver qué libro, quién habla de esto, dónde está, a ver dónde hay un hijo de un nazi que hable. Me fumé un montón de libros sobre nazismo. Bueno, acá en Argentina también había mucho material, pero no vinculado al tema de los hijos o los familiares de los genocidas. Había dos testimonios que habían tomado estado público, uno de una chica que se había cambiado el apellido, y después el caso de Vanina Falco, que es hija biológica del matrimonio que apropió a Juan Cabandier y que ayudó a Juan en su búsqueda por su verdadera identidad. Y bueno, y encontré esa película. Me acuerdo cuando vi la película, para los que no la vieron, véanla, que igual no habla de la nieta del nazi, sino que habla de la hija. Pero aparece el nieto del nazi, que es un nene de 10 años. Y bueno, como un antecedente interesante dentro de la ficción, dentro de lo que es, digamos, una película que aborda este tema de la dificultad de esta hija que es abogada y que se pone a defender ingenuamente a su padre, que es un granjero y que es tan bueno su papá, y que bueno, a medida en el transcurso de la película, se la voy a contar porque soy así de mala, se va enterando que era un genocida. ¿Y qué hace con todo esto al enterarse que su padre tan querido, con quien su hijo tenía un vínculo de mucho afecto, es un genocida, ¿no? Entonces bueno, ese fue como un primer antecedente. Después también hay una novela de Osvaldo Bayer, la única novela que él tiene, aborda esta temática de una relación amorosa entre descendiente de un nazi y una chica alemana, judía, hija de emigrados, que se vinculan, y que también es muy fuerte ver los traumas y digamos y todas las cuestiones de la culpa que este hijo de genocida hereda. Y después, bueno, hay una que se llama 20 años luz de Elsa Osorio, que aborda la temática de una niña criada en el marco de una familia de genocidas que son sus apropiadores, pero que bueno, tiene la particularidad que en realidad no es una hija biológica, sino que es una niña apropiada, pero que en su descubrimiento acerca de esta apropiación tiene bastante similitud con el recorrido que hacemos nosotros cuando rompemos con estas, nosotros digo los hijos de los genocidas, con estas lógicas de mandatos intrafamiliares. Y que es muy interesante porque incluso uno de los personajes en este libro, cuando se descubre que la chica en realidad es apropiada, hasta llega a mencionar: yo sabía que no podía ser hija biológica, ¿no? Y bueno, me la marqué con rojo esa frase, estoy buscando a la autora para que volvamos a repensar acerca de las representaciones sociales que hay en torno a la filiación, ¿no? En torno a, bueno, de tal palo tal astilla, honrarás a tu padre, que acá bien Héctor lo decía, que yo también, esto lo hemos reflexionado mucho, porque todos, la mayoría dentro del colectivo, creo que todos, tuvimos formación católica. También tenemos los hijos como los que sostuvieron, también la desobediencia contra los padres que sostuvieron. Totalmente, totalmente. Y bueno, y en este recorrido, digamos, lector, aparece hace poquito un libro publicado por un ex miembro del equipo de salud mental del CELS, Marcelo Melmer, donde ficciona, digamos, parte de su experiencia, y donde el último cuento de ese libro de cuentos, que también puede ser leído como una novela porque es el mismo
protagonista, aborda la problemática de un sobrino de un genocida que le toca ser defensor oficial de su tío, ¿no? Y cómo esto se empieza a poner a discutir incluso dentro de la literatura, me parece también un fenómeno que se está dando. Bueno, recién les mencioné el caso de la novela de Estela. Nosotros del colectivo sacamos un libro que se llama Escritos Desobedientes, que tiene 18 autores, y que muchos de los textos que aparecen ahí son ficciones. Hay un fragmento de la novela de Estela, hay un fragmento de una novela inédita de un compañero, hay distintos géneros literarios, y hace poquito, todavía no se llegó a publicar, pero no se hizo la presentación del libro, pero hay un libro de historietas que traje para donar acá al centro, Héctor, que relata 9 pequeñas historias a modo de historieta vinculadas, digamos, a la dictadura. Hay una que transcurre en la ex-ESMA acerca de un pintor que cumplía cuestiones de mantenimientos y que era testigo de los crímenes que estaban cometiendo ahí, que volvía a su casa, bueno, y la angustia que tenía el hombre. Hay un relato sobre las abuelas, hay un relato sobre las apropiaciones, y hay un relato que está basado en una historia desobediente, ¿no? De esta doble vida del genocida que llegaba a su casa a abrazar a su hija y a su familia, y que aparece después en escena en una sala de tortura, ¿no? También como un antecedente literario interesante, donde se pone a trabajar, bueno, qué pasa en el hogar de los perpetradores, los genocidas. Y bueno, ya hablé demasiado, ya me están avisando que no tengo más tiempo, tengo un montón de cosas más, pero no las voy a decir. Seguramente después va a haber un espacio para discutir algunas cosas. Bueno, me preguntaron de mi mamá falleció en el 2015, una enfermedad que arrastró durante más de 25 años, un cáncer en la sangre, nunca habló y siempre fue incondicional con mi papá, te lo resumo. Así que bueno, Estela, toda tuya la palabra.